안녕하십니까. ¿Cómo están, 이런 señores? 캠프라서 너무너무 놀랍습니다. Es maravilloso el que podamos realizar un 코로나로 campamento 전 como 세계가 este. 어려운 가운데 있는 건 El 사실이지만 mundo entero está en dificultad por el COVID, 코로나 때문에 저희들이 es una 융합으로 realidad, 이렇게 모임을 pero 가지면 더 많은 사람들이 mediante las 말씀을 듣게 imágenes 하시니 얼마나 realizamos las 감사합니다. reuniones por el COVID y más personas pueden acompañarnos 여러분 y estamos 누구시든지 간에 agradecidos, 이 말씀을 sea 듣는 quien fuera, 가운데 en medio de que va oyendo la 여러분 마음이 palabra. 말씀과 하나 연결되면 Cuando el corazón de ustedes se hace uno 어려움도 이루 conectándose con la 마음에 palabra, 정말 평안도 pueden 얻고 vencer la 힘도 얻게 될 dificultad 줄 y 믿습니다. podrán obtener el gozo y la fuerza. 오늘 요한복음 6장 1절에서 15절 있는 말씀을 읽겠습니다. Vamos a leer San Juan 6, del 1 al 15. 요한복음 6장 1절을 찾으시면 감사하겠습니다. Por favor, si pueden abrir el 6, versículo 1 al 제가 15. 읽겠습니다. Yo voy a 그 leer. 후에 예수께서 갈릴리 바다 곧 디베랴 바다 건너편으로 가시매 Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, 큰 무리가 따르니 이는 병인들에게 행하시는 표적을 봄이더라. y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기 앉으시니 Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus 마침 유대인 discípulos. 명절 유월절이 가까운지라 Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los 예수께서 judíos. 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹게 하겠느냐 하시니 Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? 이렇게 말씀하시면 친히 어떻게 하실 것을 아시고 빌립을 시험코자 하심이라. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de 빌립이 hacer. 대답하되 각 사람은 조금씩 받게 할지라도 200데나리온 떡이 부족하리이다. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 제자 중 하나 곧 시몬 베드로 형제 안드레가 예수께 여짜오되 Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: 여기 한 아이가 보리떡 5개와 물고기 2마리를 가졌나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠삼나이까. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más. ¿Qué es esto para 예수께서 tantos? 가라사대 이 사람들 앉게 하라 하시는데 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 앉으니 수여가 5천쯤 되더라. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. 예수께 떡을 가지고 축사하신 후에 앉은 자들에게 나눠 주시고 고기도 그렇게 저희 원대로 주시다. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, se los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces cuanto querían. 저희가 배부른 후에 예수께 제자들에게 이르시되 남은 조각 거두고 버린 것이 없게 하라 하심으로 Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. 이에 거두니 보리떡 5개로 먹고 남은 조각이 12바구니에 찼더라. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 그 사람들이 예수의 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hasta aquí. 다시 죄송합니다. 예. 그러므로 예수께 저희가 와서 자기를 억지로 잡아 Pero 임금사로 entendiendo Jesús que 전하시고 iban a venir para 산으로 apoderarse 떠나가시더라. de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. 세상에는 우리가 서로 연결해서 Cuando en el 마음과 mundo nos 마음이 연결하는 게 conectamos, 너무너무 중요합니다. es muy importante la conexión de corazón y corazón. 제가 옛날에 들은 이야기인데 어떤 Yo 앞을 escuché 못 보는 anteriormente, 장님이 dice 지팡이를 que 잡고 un ciego que no podía 더듬으면서 ver 길을 걸어. con el bastón iba ahora cruzando, mientras que iba 근데 평소에 안 가던 길을 titubeando. 가게 됐는데 Un día 잘못 fue 그 진흙탕이 un 놓인 그 camino que 속에 no 빠져. conocía y sin querer cayó en el lodo. 전부 진흙이라서 발에 막 Todo era 진흙이 붙어가지고 lodo 발이 무겁고 막 y 미끄러지고 그래서 él 굉장히 se 고생을 resbaló, era bien pesado 근데 앞 못 보는 y estaba en 소경이니까 dificultad. 아무리 더듬이 길을 찾아도 진흙탕에 Era 벗어날 수가 없는 ciego, 거죠. por más que él iba palpando, no podía encontrar la salida. 내가 앞 못 보는 게 정말 슬프기도 하지만 Qué triste 이런 que 고생은 no 처음 pueda 해봤다. ver
pero es la primera vez que paso por una dificultad como esta. 이제는 저녁 때가 다 돼 가는데 Es de 몸이 너무 noche 피곤했고 벗어날 y 길이 없는 거예요. estaba tan cansado y no había manera para despojarse de ello. 그래서 이제 참 기가 막혀 서 있는데 Y el desesperado estaba 마치 allí parado. 사람 소리가 났어요. Justamente él oyó una 아, 이게 voz de 사람 hombre. 소리 들리네. Ah, se oye voz de hombre. 소경이 소리 질렀어요. El ciego empezó a gritar. 여보시오, 누군지 모르지만은 난 앞을 못 보는 사람이라 이게 Hola, no 길을 sé 잃고 quién es 있다고 usted. 했습니다. Yo soy un ciego que no puede ver y estoy perdido aquí. 근데 내가 여기서 번하고 싶어도 번할 수 없는데 Me 제발 quiero 나를 despojar, no 좀 me puedo 이끌고 despojar. 다른 길로 Por 갈 수 있도록 favor, 그러다 하려고. por favor, ¿me podría guiar para que pueda yo ir a un camino correcto? 근데 이제 그때 그쪽에서 한 말이 En ese 나도 momento, 그랬으면 얼마나 좋겠습니까만 él dijo, ojalá yo también 나는 안전뱅이가 pudiese 돼서 salir. 걷지를 Yo soy 못해요. paralítico, 그래서 no 내가 지금 puedo 고민이란 caminar 말이에요. y yo ahora estoy en angustia. 소경이 이제 그 이야기가 실망이 팍 되는 거예요. El ciego oyendo eso se desesperó. 아, 내가 정말 이제 사람 만나 나갈 줄 알았더니 Ah, yo pensé que podría salir encontrándome con alguien. 아, 이거 어떡하지? 너무너무 이제 이러다 ¿Qué 해지면 내가 hago? 어떻게 돌아가? Ah, ¿cómo voy a volver? Ahora sí 근데 entra el sol. 소경 마음속에 생각이 딱 떠올랐어. Dentro del corazón del ciego llegó un pensamiento. 당신이 지금 안전뱅이라고 하셨나요? ¿Usted dijo que era un 아, paralítico? 예, 그래요. Sí, 그렇지만 안전뱅이 그러면 못 걸어도 눈은 pero 밝게 보지 aunque 않겠어? usted no pueda ver, no 눈이야 podría 밝지. caminar. 아, Usted, 그러면 좋습니다. aunque no puede caminar, podría ver. 앞을 Claro, 뭐 puedo ver. 다리는 Está bien. 튼튼하니까 Yo no puedo ver, pero 내가 tengo buenas 당신을 업을 piernas. 테니까 Yo le 당신 voy a 앞을 alzar a usted 쳐다보고 y usted mirando 눈을 al 나에게 frente, 빌려서 가는 길만 si me 내주면 내가 presta sus 얼마든지 ojos 나갈 수 y me 있겠어. dice a dónde me tengo que dirigir, cuanto fuese, vamos a poder salir juntos. 이 소경된 사람은 안전뱅이 자리 이끌어갈 수 없다고 Este 생각했으니까 이제 포기라고 실망 속에 빠졌는데 ciego estaba en desesperación porque el paralítico no 근데 이제 podía 가만히 생각해 ahora 보니까 caminar, 내가 소경이지만 다리가 pero 튼튼해 se puso a 저거를 pensar, 업어가면 되겠다. soy 그래서 둘이 ciego 연결이 된 거예요. y yo podré alzar a él y podremos salir y se 신앙이란 건 conectó. 뭐 특별한 게 아닙니다. La vida de fe no es algo especial. 대부분 사람 신앙을 잘 모르면은 Cuando uno no conoce la vida 내가 de 성경 fe, 말씀 따라 잘 살아야 하고 tengo 행해야 que 하고 vivir 착해야 bien, 하고 hacer 나쁜 일 하지 말고 obras, ser 그런 bueno 생각 conforme 속에 a la Biblia. Muchos piensan así acerca de la vida de fe, 근데 진정 신앙이란 pero verdaderamente la vida de fe no se refiere a ello. 예수님하고 마음이 연결되는 거예요. Es conectarse 그래서 con el 여러분 우리가 corazón 진짜 con 내 Jesús. 힘으로 도저히 할 수 없는데 Con nuestra fuerza de ninguna manera podemos hacer, 예수님하고 내가 마음이 pero 연결되면 cuando nuestro corazón se conecta con Jesucristo, 예수님에 의해서 내가 은혜입니다. 그 사실을 por 이야기하는 거예요. Jesucristo hallamos la gracia y 그런 a 이야기를 eso se 성경에 refiere 요한복음 6장은 en San Juan 너무 6. 정확하게 얘기합니다. Exactamente va hablando acerca de ello. 오늘 읽은 이야기에 보면은 Hoy 예수님께서 cuando 갈릴리 바다 vemos, 건너 디베라 바다 건너편으로 가셨습니다. Jesús estaba al otro lado del mar de Tiberias, 그 en 많은 Galilea. 사람들이 예수님을 따랐어요. Mucha gente seguía a 아마 Jesús. 식사 때가 가까이 된 것 같습니다. Y creo que ya era 예수님께서 la hora de 빌립에게 comer 말씀하셨어요. y el Señor le dice a 우리가 Felipe, 어디서 떡을 사 이 사람들 배불리 먹게 하겠느냐? le pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe empieza a calcular y dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 근데 거기에 예수님의 제자 그 베드로의 동생 안드레가 Pero 있었는데 allí estaba Andrés, hermano de Pedro, 안드레가 말하기를 y Andrés 여기 한 dice, 아이가 있는데 보리떡 5개와 Señor 물고기 2마리 Jesús, 가졌나이다. aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. 그러나 그것이 많은 사람이 얼마나 되겠습니까? ¿Qué es esto para 자, 이제 tantos? 여기서 성경은 굉장히 놀라운 사실을 가르쳐 주고 있는데 Una realidad, pero sorprendente, nos dice 만약에 la Biblia. 여러분 우리 En caso 집에 que, señores, 정말 기계가 있는데 digamos que hay una 냉장고가 안 máquina 돌아간다. en nuestra casa
No funciona la 아, heladera, 세탁기가 돌아가질 않네. no funciona la lavarropa. 그 틀림없이 Sin lugar a 냉장고가 일을 duda, 못한 세탁 일을 못한 전기가 la 일을 안 해. lavarropa, la heladera no puede 아, trabajar 전기가 porque no 어디 está conectado con la 끊어졌나? electricidad. ¿A dónde 콘센트에 se 빠졌나? desconectó? Ah, 그 이제 ¿será que 그런 el 부분을 enchufe 막 salió? 연결시키면 연결이 Cuando 되는 uno 거예요. conecta, esto se conecta. 그러니까 이제 우리가 신앙생활은 신앙은 연결하는 La vida de 것인데 fe. La vida de fe es 이제 요한복음 conectarse. 이 6장은 그러한 En 부분을 San 우리에게 Juan 6, 너무 잘 acerca de 설명해 ese 주는 이야기예요. punto, pero de manera precisa nos 오늘 많은 사람이 explica. 교회를 다닙니다. Mucha gente congrega a la 근데 제가 이제 iglesia, 교회 다니면서 저도 늘 어릴 때 congregando a la 제가 iglesia. 죄인이라고 Desde 생각해요. pequeño yo congregando siempre decía que era pecador, 왜냐하면 저희들 교회 목사님도 죄인이라고 porque el 말씀하시고 pastor de nuestra iglesia también decía que éramos 장로님도 죄인이라고 pecadores, 말씀하시고 también el anciano decía que éramos 온 교회 pecadores, 성도 다 todos los 기도할 때 miembros de 이 la iglesia. 더러운 죄인이 Cuando oraba decía este 거룩하신 주의 pecador 이름으로 기도하면 sucio, 늘 그렇게 oramos en 했어요. nombre del Señor Jesucristo Santo, y así siempre orábamos. 근데 제가 19살 때였는데 Pero era cuando yo cumplía 19 años, 19년도였어요. en el año 1962. 군에 가기 위해서 Para ir 계획을 세웠어요. al cuartel, yo había planificado. 제가 거기 이제 그때 En ese 학교를 다닐 entonces 돈이 없어 학교를 다닐 수 없으니까 no podía seguir yendo al colegio porque no tenía dinero. 군에 군 기술 하사관에 내가 입대를 하면 Y si yo entraba como soldado técnico 하사관들은 영예 al 교주를 cuartel, 하고 allí 특히 uno 군대 podía 장교들은 estar 이동이 심하지만 하사관은 en 어떤 la 부대가 base. 거기서 한 제대할 때까지 이동하는 Tal 것입니다. soldado se queda en un lugar hasta que se traslade. Es distinto al oficial que tiene muchos traslados. Además, el pago era muy bueno. 학교를 다닐 수 있겠구나. Además, podría yo ir al 작은 colegio 학교를 estando allí. 다니면 Si voy al colegio 이제 뭐 학교 nocturno, 졸업하고 나와서 이제 제대해서 직장생활 잘할 수 있겠다 그렇게 yo 생각. pensaba, entonces cuando termine el servicio militar, yo podría conseguir un buen trabajo. 다 합격을 하는데 Casi la mayoría de la gente 저는 aprueba el 앞니가 examen. 작은 깨졌는데 그것 때문에 Se me rompió el diente anterior y por eso me reprobaron. 그때 저는 뭘 해도 되는 게 Haga lo que haga. Nada me salía en ese entonces. 지금 생각해 보면 Cuando me 하나님께서 pongo a pensar ahora, 모든 인생을 실패하게 해서 Dios 하나님 había 앞에 hecho 와서 que fracase en 하나님 todo 은혜 입도록 y 그렇게 que me 하도록 하신 acerque al 거예요. Señor y que yo halle la gracia delante del Señor. 저는 뭐가 해도 되는 게 Haga lo que haga. Nada me salía. 안 돼도 그렇게 안 될 수 없어요. Era increíble 내가 cómo no me 기술하는 salían las 시험에 cosas. 진짜 난 Reprobé el examen para ser soldado técnico y dije, soy un 앞으로 estúpido. 살아갈 길이 너무너무 막막했어. Era tan 그러면 oscuro 저는 이제 el 그때부터 mañana 성경을 읽고 y luego 저는 교회 empecé a 다닐 leer la 걸 Biblia. 주의하고 그랬는데 Siempre decía que era pecador congregando a la iglesia. 성경을 읽고 Leía, 제 volvía a 늘 leer 죄용달라고 y por el 기도하고 pecado 했는데 pedía el perdón del pecado y lloraba 그러나 así. 성경 말씀을 읽어 Un 보니까 día, 성경에 leyendo la 내 죄가 palabra, 사해졌다고 돼 있는 거예요. en la Biblia decía que mi pecado había sido perdonado, 특히 로마 3장에 보면 especialmente en Romanos capítulo 23절에 3. 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님의 영광에 이르지 못하고 Dice que por cuanto todos pecaron y están 그러니까 destituidos de la gloria de 죄를 Dios, 범했어요. ahora uno 하나님의 comete 영광에 이르지 pecado 못하지요. y no puede llegar a la gloria de 나도 죄를 Dios. 범했어요. Yo también cometí 그래 pecado 죄인이에요. y soy pecador. 참 신기한 24절 그 다음 장에 Pero el 24 es el versículo que le sigue, 뭐라고 돼? 그리스도 como está 예수 escrito, 안에서 구속으로 말미암아. siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 죄에서 건져 주었기 때문에 Jesucristo nos rescató del pecado siendo crucificado. 하나님의 은혜로 값없이 Es gratuitamente por la gracia de Dios, 얻은 자 되었다. siendo justificados. 야, 이거 굉장한 말씀입니다. Era increíble esta palabra, 하나님이 예수님이 우리 죄를 대신해 십자가에 못 박이서 우리를 구속했기 때문에 내 죄가 다 ya que nos 사해졌기 redimió el Señor Jesús en la cruz, todo nuestro pecado ha 때문에 sido 우리는 perdonado. 일한 것이 대가가 없이
de manera gratuita, no hemos hecho absolutamente nada y Dios nos dice a nosotros justos. 하나님 어렵다 하시면 얻은 자가 됐다는 거죠. Dice siendo 그러면 justificados. 하나님이 어렵다면 Si Dios 어려운 거 nos 아니야? justifica, ¿no somos justos? 하나님 내 죄가 씻어진 거 아니야? Si Dios me dice que fui lavado, ¿no fui lavado? 이제 그것을 제가 깨닫게 돼. Eso llegué a entender yo. 하나님이 어렵다는데 뭐 Si Dios me dice justo, 어려운 거지. soy 근데 justo. 참 놀라운 것은 Pero 굉장히 qué 많은 사람과 maravilloso. 성경에 갔는데 Yo hablaba la Biblia con muchísima 로마 gente. 3장 23절은 알아요. Hasta Romanos 3:23 conoce muy bien. 모든 사람이 죄를 보면서 하나님의 영광에 이르지 못하다. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 그러니까 죄인이 당연하지 23절에 Obviamente es 보면 pecador cuando uno ve en el 23, 24절에 보면 전혀 pero en el 다른 거예요. 24 es completamente distinto. 그리스도 안에는 그리스도 예수는 구속, 예수 우리를 죄에서 건져내셨기 때문에 Porque nos rescató el pecado, dice mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención no se refiere a que nos va ahora amarrando, sino que significa que nos redimió, que nos salvó, porque nos salvó, nos redimió. Ya, aunque no hay nada que hacer, 하나님이 어렵다고 하셨다. Dios nos dice 하나님 재판장 justos. 하나님이 어렵다면 Dios 어려운 es 거다. juez, si Dios nos dice justos, 너무너무 somos 신기한 justos. 것이 Es increíble. 굉장히 많은 예수 믿는 사람 만나봤는데 Nos hemos encontrado con tanta gente que 정말 cree en 안타까운 Jesús, 로마 3장 pero qué 23절은 pena. 아는데 Hasta el 24절은 23 de Romanos 3 conocen, pero casi no conocen el 저는 이 24. 말씀을 가지고 우리 제가 Con 사회적인 esta 많은 palabra, 사람이 증거를 했어요. yo he atestiguado cómo nuestro pecado ha sido perdonado. Pero ¿cuál es el 우리 집에 problema? 전기는 뭐 1년 12달 늘 들어와 La electricidad. Los 12 meses del año siempre viene a mi casa. 머리를 말리려고 Cuando me 헤어 quiero 드라이를 secar 쓸 el 때 cabello y uso la 전기 secadora 뽑아야 하지. y yo debo enchufar mi secadora, 아무리 전기가 좋은 전기가 와 por 있어도 más que tenga una buena 연결 electricidad, 안 되면 si no se 그 conecta, 드라이기가 si 일을 no 하지 se 않아요. enchufa, la secadora no trabaja. 에어컨도 그렇고 El aire 텔레비전도 acondicionador, 그렇고 el 모든 televisor, 것이 안 되면 todo. 아이, 고장이 났나 전기가 Ah, 연결 안 됐나 ¿será 확인해요. que 확인해요. se 지금 descompuso? ¿Será que 바로 no se 되는 거예요. conectó? Y cuando conectamos, enchufamos, al momento funciona. 쉽게 이야기하면은 Es decir, si explicamos de manera 전기가 fácil, 있고 완벽하게 전기가 와 있고 hay 아주 electricidad, 좋은 그 정말 텔레비전이 있는데 hay un buen televisor, 근데 그 연결이 안 되면은 pero 텔레비전 아무 cuando 쓸모가 없는 no se 거예요. conecta, el televisor no es 예수님께서는 útil 우리 para 죄를 nada. 정확하게 십자가에 El 못 Señor 박혀 Jesús 죽으실 murió 때 exactamente por nuestro 그 pecado en la 죄를 전부 cruz 다 사해 y 놨는데 perdonó por completo 우리 nuestro 마음이 내 죄를 pecado. 사했다는 그 연결이 안 돼 난 죄인이라고 하니까 Pero ya que nuestro corazón no se conecta a lo que es el Señor 그래서 dice que 우리는 nos perdonó, 멸망을 por eso 당하고 decimos que son 저주를 받아야 pecadores, 하는 거예요. entonces debemos de ser 그러니까 destruidos, 이제 그 malditos. 소경이 진흙탕 속에 El 있었는데 ciego estaba en medio del lodo. 아 누가 날 좀 건져줬으면 좋겠는데 Ojalá alguien me 사람 소리가 rescate. 났어요. Y se oía, hombre. 여보세요. ¿Aló? 네. ¿Sí? 여기 누구세요? ¿Hay alguien allí? 내가 아까부터 여기 앞을 Desde 못 hace 봐 un 뒤를 건너지 tiempo 못하는데 no podía ver y no podía despojarme. 제발 Por 나를 좀 favor, 여기 도와주셨으면 ¿me podría ayudar para que me 고맙겠습니다. despoje de ello? Le agradecería 그쪽에서 mucho. 아, Y le 말은 dicen, 참 좋은데 qué bueno lo que está diciendo usted, pero 나도 안전병이라서 걷질 못해서 벗어나지 yo 못하고 soy 고생하고 있어. paralítico. Tampoco puedo salir de aquí, estoy 이 sufriendo. 소경은 실망을 했어. Estaba muy, muy desesperado este ciego. Oía, hombre, pensé que 안전병이가 podría 나를 어떻게 나를 salir, 끌고 나갈 수가 pero 있어. es paralítico. ¿Y cómo podría sacarme de 다시 aquí? 생각을 De 했는데 nuevo se puso a pensar, 옳지. claro, 안전병이면 앞은 볼 수 있지 usted es 않소? ciego,
Usted es paralítico, pero sí puede ver usted. Claro que puedo ver, 걷질 못하면 무슨 pero no 소용이 puedo 있어? caminar. ¿Eso para qué me sirve? 아니요. 나는 No, 다리가 튼튼해요. yo tengo buenas 소경이지만. piernas a pesar de que soy ciego. 내가 당신을 업고 가면 되지 Yo puedo alzar a 않겠어? usted y así podemos salir, ¿no le 그 대신 parece? 당신 눈을 빌려주세요. Pero usted debería de 당신 눈 prestarme 보고 sus 길 가는 ojos. 쪽 나를 Con sus 이끌어주면 내가 ojos. 당신 Ahora, si usted me 업고 갈 때는 guía, 머리에다 yo le voy a 손을 alzar a 이렇게 usted. 돌려주면 안 Y si 되겠어? usted así gira mi cabeza, ¿no 처음에는 funcionaría? 안 된다고 생각. Al 좀 comienzo 생각해 pensó que 보니까 no se podría, pero 그러면 cuando se 얼마든지 puso a 거의 pensar un 벗어날 poquito, 수가 있는데. cuanto fuese podremos salir de aquí, se dieron cuenta. 자, 이제 우리는 죄를 지은 Somos 죄인들이었어요. pecadores que hemos cometido 죄를 pecado. 지지 않은 사람 아무도 No hay 없어요. nadie que no haya cometido pecado. 이제 그런데 그 Sin 죄를 embargo, 위하여 por ese 예수님 pecado, 십자가에 못 박혀 죽으실 el 때 Señor Jesús cuando muere crucificado, 예수님이 죄를 지어 죽은 게 아니고 no es que murió Jesús 우리 죄를 crucificado, 지시고 대신 죽으셨기 때문에 sino que Él cargó nuestro 예수님이 pecado y 십자가에 murió 못 박혀 crucificado 죽은 así. 우리 죄가 해결돼 그렇게 마음이 Cuando 연결되면 Él fue crucificado, nuestro pecado ha sido resuelto y si así se conecta a nuestro 여러분은 죄인이 corazón, 아닌 거예요. ustedes no son 죄를 pecadores, 지었지만 han cometido pecado, 죄값을 받은 거예요. 다 pero la 받은 paga del 거예요. pecado de ustedes, todo se ha pagado. 저희 아버지 친구가 El amigo de mi 저희들 학교 padre 가는 길 옆에 문방구를 해요. tenía una librería en el camino de ida a la 아버지 escuela. 공채 사두개 돈 주세요. Padre, deme dinero para comprar 아, cuaderno. 내가 돈이 없다. No tengo 어떡하지? dinero hoy, ¿qué hago? 아, 아버지 나 노트 Ah, 공채 no 안 tengo 돼요. cuaderno, no puedo seguir 아, así. 그래. ¿Así? 그럼 내가 네가 가서 그 문방구에 Entonces tú 가서 ve a la 내가 너 며칠에 librería 갚는다 y 그러고 dile que 노트는 yo pagaré 가져가라. después de días y lleva el cuaderno. 예, 그분은 우리 아버지도 알고 저를 알아요. Este 문방구 señor, 주인이. el dueño de la librería, me conoce a 아저씨 mí, conoce a mi 안녕하세요. padre. ¿Cómo está, 예. señor? 저 뭐예요? Sí, 제가 노트가 필요한데 necesito 아버지가 cuaderno y 며칠에 mi padre me 갚아주신다고 dice que le 가져가래요. pagará después de días y lo llevaré. 그래 알았다. 나 가져가라. Está 누구 bien, 살래? lleva. Sí, 예, ¿cuál 이거 deseas? 주세요. Este quisiera. 300원이다. Es 예, 예, 3 아버지한테 dólares. 얘기할게요. Ah, 그 bueno. 이제 그렇게 Y 연결 así 내가 돈이 se 없지만 아버지가 conecta, 나중에 돈 aunque no 내줄 거 tengo 하고 내가 그 dinero. 노트를 가지고 갈 수 Ahora 있는 yo 거예요. puedo llevar ese cuaderno. 예수님은 미리 우리 태어나기 De 전에 우리 antemano, 죄를 미리 우리 antes de que lleguemos a nacer, ya pagó la paga a nuestro pecado que cometeríamos desde el nacimiento hasta la muerte y murió crucificado. Mucha gente sabe que Jesús murió crucificado por su pecado. Jesús, si murió por nuestro pecado, ya recibió el castigo por todos mis pecados y es ahora seguro, claro, de que mi pecado ha sido perdonado. El que piense de manera normal es de esta forma. En Romanos 3:23 éramos pecadores, pero en el 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el 23 está uno y está el pecado, pero no está Jesús. En el 24, cuando vemos, está Jesucristo. Jesucristo nos redimió. El redimir no quiere decir que le encarcela a uno, sino que quiere decir que nos redime y que nos salva de nuestro pecado. Por la gracia de Dios, entonces hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo, si muere crucificado por nuestro pecado, y si uno dice que es pecador, no me estoy conectando con la cruz del Señor Jesús. Señores, uno tiene que ver el televisor. Hoy en el televisor aparece la prédica Pastor Oxupar. ¿Por qué no funciona el televisor? ¿Por qué no funciona? ¿Será que el enchufe está desconectado? Es que no está prendido, aunque está enchufado. ¿Dónde está el control remoto? Y tiene que prender nada más. El Señor Jesús murió crucificado por nuestro pecado y murió crucificado en la cruz y soy pecador. ¿Eso qué quiere decir? Está el televisor, pero es lo mismo que no haya enchufado. Jesucristo murió por nuestro pecado y su muerte cuando se conecta con mi pecado,
ese televisor no funciona y si uno lo enchufa y prende, al momento va trabajando el televisor. Y la Biblia nos va explicando ese proceso en el que se conecta y no se conecta. Y San Juan 6, por eso fue escrito. En San Juan 6 no se refiere a que Jesucristo haya perdonado nuestro pecado, no es ese punto, sino que han venido mucha gente, que son 5,000, y Jesucristo da de comer a los 5,000. Ellos han venido de lejos y no podría enviarlos así, con el vientre vacío. Y están los 12 discípulos de Jesús y el discípulo llamado Felipe tiene un problema. Él piensa que es inteligente, sobresaliente, que calcula muy bien y es inteligente, pero no sabe conectar. Debemos de dar de comer a 5,000. Con 200 denarios de pan no bastarían, dice Felipe. 200 denarios, aunque tenga, ¿podría comprar comida para 5,000? Si ustedes en el centro de la ciudad de Seúl tendrían dinero, pero si le decimos consigan comida para 5,000, no será fácil. Israel, en ese entonces, ¿cómo podrían conseguir comida para 5,000 personas? El Señor Jesús le dice a Felipe, ¿nosotros de dónde compraremos pan para que coma tanta gente? Felipe dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Le dice a Felipe, y Felipe, ¿qué dice? 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Calcula y dice que ni con eso basta y no tiene el camino para dar de comer a la gente. ¿Qué dice Andrés? Un muchacho tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que es esto para tantos. Andrés, ¿por qué le dice esto a Jesús? Jesús, aunque sea 5 panes y 2 pececillos, tiene poder para dar de comer a 5,000. Jesús quería probar a Felipe. ¿Qué tipo de prueba era? Tú realmente, tú has visto que yo realizo muchas señales, ¿verdad que sí? Jesús realmente había hecho vino del agua y vio eso. También curaba las enfermedades. Había visto mucho de eso. Entonces Felipe tiene que ver a ese Señor Jesús. Jesús, cuando fue a Betania, Lázaro murió. Lázaro murió, ¿verdad? Suficientemente tiene poder para salvar a Lázaro, Jesús. Pero en el corazón de Marta y María, creía de que salvaría a Lázaro enfermo, pero no creía de que salvaría al hermano que murió. Por eso Marta y María en su corazón estaba triste, muy triste, angustiada, porque cuando Jesús venga, realmente no iba a haber necesidad de que muera su hermano, podría curarle. ¿Para qué viene Jesús si ya murió el hermano? Ellos hicieron un límite en el poder de Jesús. Jesús puede salvar, curar al enfermo, pero salvar al muerto, eso es imposible, ya que así pensaban. Verdaderamente Jesús puede curar al enfermo, pero Jesús puede salvar al muerto también. Pero Marta y María, ya que pensaban que no podía salvar al muerto,
Jesús estaba muy triste. 있을 때 왜 안 오고 죽은 뒤에 ¿Por 왔느냐? qué no vino cuando estaba enfermo, vivo? ¿Por qué viene 저도 cuando 이제 murió? 그런 일들을 많이 겪었죠. Yo también he experimentado mucho de 제가 ello. 이런 얘기 많이 했습니다만 Yo les conté 아무 mucho de 집에 있는 esto. 전화가 왔어요. Estaba en casa, alguien me 아프리카 llama 라이베리아 전화가 왔어요. de África, Liberia. 그 이제 라이베리아 있는 그 우리 아이와이프 지부장이 전화. El director de Liberia de África me llama. 목사님, 제 Pastor, 아내가요. soy Joan Choi. Soy Joan Choi. 막 울면서 전화. Empezó a llorar, 사람아, 왜 그래? angustiado. 차분히 이야기해봐. Con 제 요한이 calma, 어떻게 된 hombre. 거야? ¿Qué pasó con Joan Choi? Cuéntame. 차분히 이야기했어요. 제 아내가요. Joan Choi, Joan Choi, Joan Choi. 좀 진정해. Hombre, 그래. calma. ¿Qué te 요한이 pasa? 무슨 일이 있어? ¿Le pasó algo a Joan? 제 요한이가 증가했어요. Joan fue picado por el escorpión. 그래서 이제 아침에 자고 일어났어요. Y luego se despertó a la mañana. 밤에 자 누가 내 발을 바늘로 팍 찌른 것 같았어요. Yo estaba durmiendo ayer y parecía que alguien me había 틀림없이 증가릴 거야. pinchado con la aguja. Alguien dice, eso es escorpión. Por favor, no bromees. ¿Cómo? Yo estaba bajo el mosquitero, él durmiendo bajo el mosquitero. Su pie lo sacó fuera del mosquitero y el escorpión picó esa pierna. Eso seguramente es escorpión. Por favor, no me bromees. No hay escorpión en nuestra habitación. Así dijo. Era de noche. No podía digerir bien y él quería ir al baño. Mientras que iba al baño, se acercó al baño y se desmayó. Otras personas, cuando iban al baño y le vieron enfrente del baño, acostado, ellos se asustaron. Ya se había defecado, él había orinado y ya él no tenía pulso. Joan, despiértate. Le habían pegado la cara, el pecho. Rápidamente le lavaron con la canilla y le llevaron al hospital. El doctor le dice, no se puede. Él fue picado por el escorpión. Cuando uno es picado por el escorpión, aunque venga el momento, apenas tiene probabilidad de vivir, porque recién le han traído. Ya el veneno se expandió por todo su cuerpo. Va a morir. Llévelo, por favor. Por favor, ayúdeme. No se puede. Llévelo. Y le echaron. Y en el otro hospital le dijeron lo mismo. Le suplicaron. Le acostaron. Le pusieron el suero. Dejó de respirar. Ay, ya estaba en dificultad y le hicieron el RCP y comenzaron. Y después de 2 horas empezó a tener pulso otra vez. Tenía 30 de presión y 17 de temperatura. Era como un cadáver. El doctor le dijo que no podría sobrevivir ni 2 horas, que sería difícil. Y me llamó el director. Joan Choi fue picado y está muriendo. De Seúl a Liberia. Si uno va rápido, tarda como 18 horas. Y yo le dije, pienso que no puedo enviar un doctor, moriría dentro de 2 horas. Tampoco puedo enviar medicamento. Y le pregunté, ¿puedo hablar con Joan? Sí, pastor. Ahora es el pastor Oxupar, Joan. Joan, ¿me oyes? Sí, pastor. Tú has sido picado por el escorpión de África. Estás muriendo. Pero tú, óyeme bien. A Joan le tengo que conectar con Jesucristo. Jesucristo puede
salvar a Joan. En ese momento he leído el libro de Isaías a la mañana y le dije a Joan, óyeme bien, si tú quieres vencer el veneno del escorpión necesitas la fuerza. En esta mañana he leído la Biblia, Isaías 40:31, que dice allí, los que esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas. ¿Qué es lo que pasa? Como sube las águilas. No se cansará por más que corra. Dios, cuando le otorga una nueva fuerza, yo le dije, si un corredor de maratón conoce esta palabra, qué bueno sería. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, es la palabra de Dios. Joan, los 66 libros de la Biblia, el hombre lo ha escrito. Escribió la palabra que Dios le permitió. Aunque lo escribió el hombre, Dios lo ha dado. Es la palabra de Dios. Dios jamás miente. Aunque sea en una ocasión, si Dios ha mentido, ¿quién creería en Dios? Jamás Dios ha mentido. ¿Pero qué dice la Biblia? Levantarán alas como las águilas. El águila cuando sube, con tanta fuerza sube hacia arriba. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Joan, si tú quieres vencer el veneno del escorpión, necesitas la fuerza. Necesitas una nueva fuerza. Jamás Dios miente. Esta palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Joan, óyeme bien. Esta palabra, ¿qué es lo que dice? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice claramente. Desde ahora, tú pon los ojos en Dios. Espera en Dios. Confía de que Dios te va a ayudar a ti. Jamás Dios miente. Sin lugar a duda, Dios te dará una nueva fuerza a ti. Cuanto fuese, podrás vencer el veneno del escorpión. Jamás morirás. Durante 15 minutos yo realicé la llamada internacional. En ese entonces, llamada internacional era muy caro. No podía hablar largo tiempo. Y hablamos. Joan, ¿tú entiendes bien? La Biblia es la palabra de Dios. Porque no conocemos esta palabra de la Biblia. Es por eso lo que sucede cuando me dolía mi estómago. Creí en la palabra y en 24 horas perfectamente mi estómago se curó. Estaba pero en estado tan serio por 3 meses. No podía comer bien la comida y había bajado 10 kilos. En el 99, cuando mi corazón estaba débil, casi me muero. Me dolía mi corazón y este dolor cuando lo conecté con Jesucristo. Joan fue picado por el escorpión y él va muriendo. El corazón de Joan, cuando espera en Dios, cuando pone los ojos en Dios, sin lugar a duda, le promete de que le dará nuevas fuerzas. Joan, esto de ninguna manera la Biblia miente, Joan. Si aunque sea una ocasión Dios haya mentido, ¿quién creería en Dios? Jamás miente Dios. Tú pon los ojos en Dios.
A ver, espera en Dios. A ver, pide a Dios. Sin lugar a duda te dará nuevas fuerzas y podrás vencer el veneno del escorpión. El doctor le dice que morirá dentro de 2 horas. Joan, en la última ocasión muriendo, ¿en qué pensó? En el aeropuerto de Dallas, cuando él partía para ir a Liberia de África. En ese momento vino su padre al aeropuerto. Que te vaya bien. Y le abrazó fuerte su padre. Y se acordó de ello. Antes de morir, ojalá yo esté en el regazo de mi padre. ¿Cómo podría ser eso posible? Y así él habló conmigo. Óyeme bien, esto no es mi palabra, es la palabra de Dios. Jamás Dios miente. Si tú esperas en Jehová, Dios te dará una nueva fuerza. Es decir, el televisor se encuentra y no aparece nada. Ay, tenemos que conectar con la electricidad. Uno lo conecta y cuando uno enchufa, y si igual no funciona, se descompuso el televisor. Ese televisor que no se haya descompuesto, sin lugar a duda, cuando lo conecta con la electricidad y cuando prende, está de hecho que aparezca la pantalla. Y si no se descompone, saldrá en la pantalla. Jesús está vivo, Dios está vivo. Cuando uno cree en la palabra y se dirige, jamás Dios miente. Durante 15 minutos hablé con Joan. Tú, espera en Dios, Joan. Sí, pastor. Sí, ahora cuelgo. Levántate ya. Así le hablé. Y nosotros colgamos. Y llamé a Dallas de Estados Unidos. Estaba el pastor de Dallas. Joan Choi ha sido picado por el escorpión. Ya está casi, está moribundo. Por favor, que los hermanos y hermanas oren por él. También a los padres de Joan debes de notificar esto y que ellos oren también por Joan. Y así colgamos. Desde ese momento, en el corazón le llega la fe. Los que esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas. Joan esperó en Dios. Señor, yo espero en usted. Deme nueva fuerza a mí. Y así roncando se quedó dormido. Comenzó a roncar y roncar. Y era de noche, ya era de madrugada. La enfermera que estaba dormitando, aguardando en la habitación. Ese joven, ese paciente seguramente habrá muerto. Tengo que ir para quitar el cadáver. Él ya vino. Era maravilloso. La presión iba subiendo. Se asustó. Corriendo, ella fue a tocar la habitación de los doctores. Doctor, abra, por favor, surgió un milagro. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Venga, venga, venga. Vino junto a Joan. El doctor se asustó. Enfermera, ¿qué has hecho tú? ¿Qué ocurrió? Yo no hice nada. En ese momento, Joan al día siguiente, qué bien dormí. ¿Está bien? Sí. Ayer tú, te orinaste, te defecaste, ¿cierto? Vino el doctor. Tenemos que escribir algo aquí en el informe, pero no hicimos nada. ¿Qué tenemos que escribir aquí? Joan Choi dijo, escriba que Dios lo hizo. No sé si el doctor escribió así. Ya estaba todo podrido su pie. Así era la figura en la primera ocasión. Luego, así se iba pudriendo y luego se curó por completo. Dios trabajó. Luego se encontró con una señorita bella y es padre de 3 hijos. Son muy bellos los niños.
estábamos muy 생각 agradecidos. Con solo 자, pensar 중요한 estamos 것은 agradecidos. ¿Qué es 이제 el punto importante? 마음의 세계는 El mundo del corazón. 마음으로 내가 저 아가씨 예쁘다. Con el corazón decimos, 근데 aquella 결혼해야지. señorita es bella, yo soy un joven, me casaré con 내가 ella. 마음으로 그 아가씨하고 나 연결을 하는 거예요. Entonces con el corazón me voy conectando con la 그거 이런 señorita. 우동집 맛인데 그 우동 먹으러 가야지. Ese 마음도 fideo 생각이 instantáneo es 그런 생각이 delicioso, me tengo que ir a comer 연결이 ese fideo instantáneo. Y uno se 텔레비전이 conecta, 전기와 연결시키듯이. como el televisor se conecta con la electricidad. 자, 이제 예수님 십자가에 못 박혀 El 죽었죠. Señor Jesucristo muere crucificado. 여러분이 죄인이라면 Ustedes si son 내 죄를 pecadores, 죽은 그 십자가 연결을 안 해서 그래요. es porque no conectan con la cruz que murió por nuestro pecado. Murió por mi pecado. Si está escrito 예수 내 así, 죄를 위해 죽으셨다. Jesús murió por mi pecado y si 내 es 죄가 así, 사해진 게 맞아. es correcto que mi pecado ha sido perdonado. Esto es conectar mi pecado con la cruz del Señor Jesús. Si uno cree de tal manera, el pecado es perdonado. El que uno diga que es pecador, yo soy pecador porque cometo pecado, uno es pecador, pero mi pecado está en la sangre del Señor Jesucristo que murió por mi pecado. Y si uno conecta con esa cruz, mi pecado ha sido perdonado, pero uno no lo conecta. Es por eso, en una ocasión, discúlpeme, me cobraron multa porque no cumplí con la velocidad del carro y yo pagué aquella multa. Pasó un año, el policía me había llamado. ¿Por qué usted no pagó la multa? Yo pagué. ¿A qué dice que usted no pagó? Y yo me enojé, como que me molesté. Claramente, yo creo que podré encontrar recibo de haber pagado la multa buscando el recibo. Qué malo ese señor que me cobró la multa a mí. Durante 3 días busqué por toda la casa, no encontré el recibo de haber pagado la multa. Y me decepcioné y volví a pagar la multa. Y desde ese momento jamás dejé el recibo, sino que lo guardé muy bien. Le puede ocurrir eso a la gente. Si uno no tiene el recibo de haber pagado la multa, si le dicen para que pague de nuevo, tiene que volver a pagar porque no tiene evidencia. El testimonio de haber perdonado mi pecado es la cruz en donde Jesús murió crucificado. Todas las iglesias tienen cruces, ¿verdad? Porque han puesto la cruz porque Jesucristo murió crucificado por el pecado que yo cometí y mi pecado ha sido perdonado. Jesucristo murió en la cruz por mi pecado y si yo continuamente sigo siendo pecador, es igual que haya muerto o no muerto por el pecado. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, dice que me salvó y porque el Señor me redimió a mí, nuestro pecado ha sido perdonado, aunque no hemos hecho absolutamente nada de manera gratuita. Dios nos dice justos, por lo cual, aunque ustedes tienen la memoria de haber cometido pecado, esto es ya la paga del pecado, ¿en dónde? En la cruz. El pecado de ustedes y la sangre de la cruz de Jesucristo, si lo conectan, no murió en vano Jesús. Es correcto que realmente está vivo, pero Satanás continúa. Es correcto que nos perdonó, pero continuamente Satanás nos dice que, no, que... Pero ¿qué dice la palabra de Dios?
Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 하나님이 날 보고 너 어렵다고 Dios 했어. nos dice, eres 너 죄를 justo, 지었지만 aunque has cometido 예수님이 죄 pecado. 사했기 때문에 Jesús ha 넌 perdonado tu pecado, por lo cual 의로워. eres justo. 그것은 내 마음에 연결이 되면 Cuando eso se conecta con mi 나 corazón, 의로워. yo soy justo. 그렇게 말할 수 있어. Uno puede hablar así. 제가 어느 나라에 가서 이제 말씀을 전하는데 Fui a un país para predicar. 목회자님 많이 모였어요. Se reunieron muchos pastores y yo dije que yo era justo. 깜짝 놀랐어요. Todos se asustaron. 질문했습니다. Tengo pregunta. A ver, 목사 죄 안 pregunte. 지었습니까? ¿Usted no cometió 돌질 pecado? 안 했습니까? ¿Usted no robó? ¿No mintió? 막 그런 질문했어요. Y me preguntaron. 내가 이야기했어요. Yo le dije, 거짓말 헤아릴 수 없이 많이. yo de manera incontable he mentido. 나 도둑질 진짜 많이. 해. He robado tanto. 남의 집에 가서 사과 따먹고 친구들 He 모여. comido la manzana de otra casa. 복숭아 y- 따먹고 너무 많이. He robado tanto. 그러면 죄인이지 어떻게 He comido 의인입니까? tantos duraznos. Entonces usted es pecador, ¿cómo es justo? 그래. Sí, 맞습니다. 내가 es 죄인이 correcto. 맞은데 Es correcto que yo soy pecador. 문제는 하나님이 El 나를 problema. 했습니다. Dios me dice justo a mí. 깜짝 De repente 그거 se 모르십니까? asusta. ¿No sabe eso? 로마서 3장 20. En Romanos 3, 23, 24. 그다음에 로마 3장 4장 En Romanos 4, 25. 그리스도 예수는 우리의 범죄함을 El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 자, 예수님이 우리를 어렵다고 El 하시기 Señor 위해서 Jesucristo nos dice 손에 못 자국 que 봐라. para justificarnos, 네 mira el 죄 때문에 clavo, 죽은 거야. por tu pecado 옆구리 창자국 murió. 봐라. Mira, 이제 내가 aquí 벌 la 받은 señal 자국이야. al costado 이마에 es 가시자국 que yo fui 봐라. castigado por 네 죄 ti. 벌 받은 Mira 거야. la señal de la 너 corona a la cruz. 어려워졌어. Mira, recibí el castigo por ti. Tú eres justo. 우리는 신앙생활 때 그거 하고 연결해요. Cuando llevamos la vida de fe, con eso debemos 자, conectarlo. 다시 데려가서 De nuevo uno baja y vamos hablando acerca de Felipe. Estando con Jesucristo, 많이 봤는데 había visto cómo el Señor Jesús había hecho 그 muchas señales. 예수님이 5천 명을 먹는 거 예수님과 연결 안 하고 Cuando no conecta con el 자기 Señor 생각으로 Jesús, 하니까 cuando lo hace con su pensamiento, no basta con 200 denarios. 근데 안드레는 그게 다 Andrés es distinto en ese punto. Aquí estaba un 벌써 niño 5개 물고기 2마리 가졌습니다. y con 근데 5 여기가 panes 2만 원 얼마나 y 되겠어요? 2 pececillos. Pero 왜 그렇게 este, 말해요? 예수님이 이거 가지고 ¿para qué 5천 sirve 명 para 먹이는 tanto? ¿Qué quiere decir? 능력이 있는 걸 안드레는 믿어. Bien, Andrés confiaba que con esto Jesús tenía la capacidad para dar de comer a 5,000. Felipe andaba simplemente tras Jesús, que le curaba a los enfermos. Sí, hace vino del agua. Y delante de ese problema, ahora Felipe no conecta aquel problema con Jesús. Pero para Andrés no. Ah, sería bueno que esto lo lleve a Jesús. Sí. Muchas gracias, muchacho. Espera un poquito. Y trae junto a Jesús. Aquí un niño trajo 5 panes y 2 pececillos. Pero esto, ¿cuánto bastaría? Quiere decir que realmente comiendo los 5,000 esto sobraría. Pero Felipe no tenía esa fe. Eso es la fe. Los que creen en Jesús debe creer en el poder de Jesús, debe creer en la palabra de Jesús, también la sangre del Señor Jesús. Cuando muere derramando la sangre, con toda convicción, eso perdonó mi pecado, pero ya que no lo conecta con su ser, aunque murió crucificado, uno sigue siendo pecador, ya que no lo ha conectado. ¿Me entienden? Uno paga la multa, pero debe tener la prueba para testificar aquello, pero no tenía el recibo, entonces de vuelta tuve que pagar la multa. Correcto. En caso que ahora el Señor muere crucificado por ustedes, por el pecado de ustedes, y la Biblia es el testimonio.
el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Señor nos dice justos a nosotros. Por favor, no se hagan de los inteligentes, no se jacten. Si Dios les dice justo, son justos. Dios les dice justo a ustedes, pero si dicen que son pecadores, están sublevándose ante Dios. Es maldición, destrucción. Viene a ser eso. La sangre de Jesús perdona el pecado. Uno no sabe aquello y dice que es pecador. Es sublevarse ante Dios. Está pisoteando. Está ya menospreciando la cruz. No, el Señor murió crucificado. Y con toda seguridad lavó nuestros pecados. Dios nos dice justos. Jesús nos dice justos. Sea cual fuera el pecado que haya cometido. Si les dice justo, son justos. Si les dice santo, son santos. ¿Qué les parece? ¿Todavía siguen siendo pecadores? Eso no tiene nada que ver con Jesús. Sea que el pecador que sea, cuando lo conecta con la cruz, es limpio. Porque en la cruz recibió todo el castigo por el pecado de ustedes. El Señor Jesús en San Juan 6 habla acerca de ello. Felipe debía de dar de comer a los 5,000, ya que no tenía manera, conocía solamente teoría. Con 5,000, realmente con 200 denarios no bastaría. Realmente, ¿qué es esto? Estos 5 panes, 2 pecillos, pero con 5 panes. Con solo mirar desaparecería todo eso. Pero esta persona creía en el poder de Jesús. Por eso decía, usted puede hacerlo. Y aunque es así, San Juan 6 a nosotros nos dice, no se refiere a que Jesús haya dado de comer con 5 panes a 5,000 personas, sino que vemos como Andrés lo conecta y lo hace suyo. Felipe solamente lo conoce de manera teórica y no acepta la obra del Señor Jesús. Es así. Cuando habla del Señor, sea cual fuera el pecado que cometan, aunque tengan mucho pecado, Jesús que murió por el pecado de ustedes, si lo conectan con la sangre del Señor Jesús, es correcto que el pecado de ustedes haya sido perdonado. Amén, digan. Amén. Amén. Está bien. Sí. Nosotros creemos en eso. El Señor Jesús. Sí. Cuando me encuentro con mucha gente. Sí, Jesús curó a los enfermos cuando estaba vivo. Si usted se conecta con Jesús, el Señor que curó al enfermo 38 años, también Él curará mi enfermedad. Amén. Yo lo creo. Cuando uno lo conecta, se cura la enfermedad. Iván Choi iba muriendo y por eso revivió. El doctor decía que no tenía posibilidad de vivir, que moriría en 2 horas. Pero Jesús, cuanto fuese, puede trabajar. Mediante esta manera, muchísimas personas que iban muriendo han revivido. Solo que si no conectan con Jesús y solamente lo conocen de manera teórica, aunque lo vemos como Felipe cuando no lo conectamos, como Andrés cuando mira la obra de Jesús, vino del agua, cuanto fuese, con 5 panes dará de comer a los 5,000 y sobrará. Con Jesús es posible. Sí. El Señor que salvó el pecado de apóstol Pablo, el Señor Jesús que perdonó el pecado de pastor Oxupar, también perdonó mi pecado. Eso es creer en Jesús. Pero algunos cuando oran dicen, soy pecador. ¿Qué quiere decir? Significa que la cruz ha sido un fracaso. Murió sobre la cruz para perdonar nuestro pecado
Y si no pudo perdonar, significa que eso es un fracaso. En San Juan 6, que nos enseña, sea quien fuera el problema que tenga, cuando lo conecta con Jesús mediante su corazón, pero esa persona que no lo conecta nos va mencionando aquella diferencia. No es solamente la cuestión de dar de comer a 5,000, sino que tenemos varios problemas en nuestra vida. Las veces que ustedes tienen dificultad, si lo conectan con Jesucristo, una manifestación maravillosa surgirá. Jesucristo empezará a trabajar. Ahora conéctelo con el corazón y crean. Jesucristo pagó toda la paga del pecado de ustedes, muriendo crucificado en la cruz. Y ha perdonado nuestro pecado para siempre. Todos nuestros pecados. Amén. En el juzgado está la pena máxima. ¿Cuál es la pena máxima? Pena de muerte. ¿Correcto? No hay un castigo peor que la... Ahora, cuando recibe la pena de muerte, una persona que mata a alguien recibe la pena de muerte y acaba. Haya matado a 10, con la pena de muerte acaba. Aunque haya matado a mucha gente, con la pena de muerte no hay una pena que supere aquello. Ahora el que muera por el pecado de una persona o el que muera por todas las personas del mundo con morir una vez, pero no el pecado de todas las personas, acabó. Espero que crean en esta realidad. Entonces, el corazón de ustedes cuando se conecta con la cruz del Señor Jesús, he cometido pecado. En la cruz del Señor Jesucristo murió y mi pecado ha sido resuelto. Ahora soy limpio, soy justo. El creer de tal manera es la fe verdadera. Hoy en día mucha gente, aunque congrega a la iglesia, dice que es pecador. El dolor más grande para el Señor, aunque murió derramando la sangre por nosotros, si uno sigue diciendo que es pecador, significa que ha fracasado la obra de la cruz del Señor y está insultando, menospreciando al Señor, diciendo que es vano su muerte. No es así. El Señor perdona nuestro pecado. ¿Lo creen? Ahora, ¿ustedes son justos? Alce la mano los que son justos. Sí. Ustedes son justos, ¿verdad? Crean en ello. No crean únicamente en ello. Jesucristo dice que siempre está con ustedes. Sea cual fuera el problema que tengan, si lo conectan con Jesús, encarguen a Jesús para que lo resuelva, entonces lo hará bello y Él trabajará. Muchas gracias. Vamos a orar. Dios Padre Santo, le agradecemos. Satanás nos engaña. Ahora nos perdonó, pero nos dice que somos pecadores y uno no puede despojarse del pecado mediante este campamento. Que todos tengan el perdón del pecado y que no haya nadie que tenga pecado, que no confíe en su pensamiento, que crean la palabra de Dios y que pueda haber una vida brillante, bendita. Le agradecemos, oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias, señores.